Seguimos en el magazine de Biosfera Televisión y ahora vamos a hablar de este libro que tengo en mis manos, Lito, mi maestro silenciado, escrito por Acoraida Cabrera, que también la tengo por aquí, y la acompaña, pues ya es nuestro amigo, porque lo tenemos aquí en alguna ocasión, Braulio, así que bienvenidos a los dos. Lito, mi maestro silenciado, esto es un libro, una experiencia, ¿no? Relacionada con tu familia. Sí. Ajá. Y Lito, tenemos que hablar. Entonces, el protagonista. ¿Quién era Lito? ¿O quién es Lito? Sí. ¿Quién sí, es? sigue todavía estando vivo, sí, tiene sí. 61 añitos ya, porque la esperanza de vida de ellos suele ser máximo los 60 y él ya rebasó ese año. Bueno. Lo que bueno, con sus achaques de la edad, al final todos pasamos por ahí. Y es mi tío. Y yo cuento la historia desde mi mirada, de la mirada de una sobrina, porque yo me crié con él los primeros 4 años en Gran Canaria, vivíamos con mi abuela. Y mi madre también vivía con nosotros los primeros 4 años, antes de yo venir a Lanzarote. Y claro, esos 4 años, él ya tenía unos 15 años más o menos, él ya era adolescente, se puede decir. Y yo esos 4 años, pues, viví bastantes historias con él. Lito, que es síndrome Down, ¿no? Sí, síndrome Down. Y tú cuentas la vida que él tenía en esos primeros años, ¿no? Con tu abuela. Con mi abuela. Y después con tu madre, que fue la que se hizo cargo de él, a partir de una, ya hablaremos un poquito. Vale. Y tú presentaste el libro y siempre vas con... es que siempre va conmigo, con Braulio. Sí, lo conocí, verdad que hace 4 meses, no mucho más, pero es como que la vida nos unió a través del libro, por decirlo de alguna manera. Y yo le dije, Braulio, ¿tú quieres presentar el evento? ¿Quieres venir? Y él encantado en todo. Y claro, encima es un referente ya en Lanzarote, ya es conocido por las charlas, por todo lo que los límites que ha roto, ¿no? Y yo digo, si tú me quieres acompañar, porque tú eres como esa, la otra mirada, la otra cara de la moneda, y pues aquí estamos. Claro, porque cuando hablamos de Lito es de una época en la que muchas madres y padres no sabían ni qué era el síndrome Down, no, lo veían como una enfermedad, lo veían incluso hasta como un castigo, totalmente. Es decir, con muchísimas cosas, y si la gente no lo veía, mejor. No, tal cual. Es que el mismo médico, a mi abuela en su caso le dijo, ten cuidado que ya tiene más de 40 años, era el embarazo 14, imagínate ya con... Claro, como que si... Él fue el último entonces. Sí, él fue el que cerró, como digo yo, el ciclo, y le dijo, si ten cuidado, como algo negativo que puede tener, no dijo síndrome de Down, porque en esa época te diría alguna barbaridad que mi abuela nunca me dijo, pero te digo que en esa época en Lanzarote estaba la Asociación de Subnormales de Lanzarote, se llamaba así. Pues imagino en Las Palmas tal cual habría algo parecido. Y era así, era la asociación, es decir, la propia familia lo decían porque era como se le llamaba. Pues seguramente diría esa palabra. Exacto, seguramente. Afortunadamente ya no. Y claro, y al final pues, fue síndrome Down, ¿no? Claro, porque mi abuela dijo, si Dios me lo manda, porque ella es muy creyente, dice, lo que Dios me manda estará bien. O sea, no voy a ser yo la que voy a abortar, sino de manera natural. Hoy día se hacen muchas pruebas, pero hay muchas familias que dicen... pues... Tristemente te puedo decir que estadísticamente, que estaba mirando, investigando, el 95% ya no nace, solo nace el 5%, porque al hacer la prueba de la miocentesis, el mismo médico te la hace y si te dice, puede tener síndrome, o ya él tiene el diagnóstico, las familias deciden no tenerlo, pero es que a veces del mismo médico, no digo la medicina, por eso digo que también está un poco atrasada, porque el mismo médico ya lo ve como una noticia negativa, lo vas a tener. O sea, como te diciendo, tienes síndrome de Down, ten cuidado, no lo tengas. Claro, el mismo médico no sé. Para mí el sistema médico ahí es lo primero para mí que habría que cambiar, que no se siga viendo como una noticia negativa. Braulio, cuando tú leíste el libro, oyes hablar, has hablado con Lito también, ¿a ti qué reflexión, qué piensas cuando escuchas cómo vivió él a cómo has vivido tú? Como dice mi compañera, son dos caras diferentes, pero somos de un solo corazón. Es que somos lo que podemos dar, que en esta vida que seamos más abiertos, más libres, más humanos. Pero tú sabes que hay muchas veces que a ti te ha pasado, de gente que no sabe que te ve, te miran raro, y tú siempre, ¿cuál es la respuesta que tú les dices a la gente que te habla? Es su problema, a mí no me afecta. Claro. Callado ya lo deja total. Tú cuando, claro, lo ves a él y ves lo que podía haber sido tu tía. Yo, por ejemplo, en mi caso tuve una tía normal y corriente, pero en esa época no tenía síndrome de Down. Pero en su casa ya dijeron, no, déjala porque ella no va. Claro, ya no le dieron una oportunidad, y no ya fue a la dieron por escuela sentado, nunca, claro. Y era inteligente. Pero claro, y no la escondieron, ¿no? En ese caso. Pero ya le decían, no, tú eso no lo puedes hacer, no, en el colegio no, porque tú no sabes.
claro, el síndrome de Down, claro, ¿cómo fue la infancia entonces? Estamos hablando de que tu abuela es una víctima más. Sí, totalmente. Es decir, que hay gente que podrá decir, mira cómo lo tenía. No, era una víctima más. ¿Cómo fue la infancia de Lito entonces? Claro, él sí estuvo invisibilizado, silenciado, porque mi abuela desde la protección, ella creía que desde el amor lo protegía, Claro. teniéndolo en su casa con ella. Hombre, claro, porque tú piensas lo que le van a decir fuera. Claro, Ajá. ella misma creerían que le iban a hacer daño, que lo más seguro que sí, que al final, pero claro, pues esa falta de información, esa ignorancia, no por decirlo de alguna manera, hizo que creyera eso, que él no iba a avanzar más, que con ella iba a estar mejor y que esa era su manera de quererlo, de protegerlo. Ujú. Y en ese caso, pues no salía de tu casa prácticamente, ni aprendí, no fue nunca a la escuela, ni, No. ni se le enseñó, bueno, tampoco sabían cómo enseñarle, me imagino. Claro, no, mi abuela era las necesidades básicas. Ujú. O sea, que ni se le ocurría que podía aprender a leer. Empezó a caminar a los 5 años, pero porque tampoco lo estimularon. Porque si tú lo estimulas, puede caminar con una edad, que no es que haya una edad fija, pero tardó en caminar por eso también, porque como quedaban por sentado a ver si camina o no. Era como todo un experimento, a ver si... pero lo básico, y claro, nunca tampoco preguntó, no se informó. Yo sé que hace 60 años era totalmente diferente, y te digo, mi abuela vivía prácticamente en el campo, que era como lejos de toda la civilización, menos todavía, y ella tampoco, verdad, que a lo mejor seguramente no pidió ayuda, nunca se lo pregunté directamente, pero seguramente ni supo. No. Ella hizo lo que tenía con las herramientas que tenía, y lo poco que sabía, pues ella dice, mira, yo lo protejo, y hasta que ya después ya sí vino con mi madre aquí, y es verdad que Claro, cuando avanzó falleció bastante. tu abuela, ¿no? Que tu abuela habló con tu madre, ¿y qué fue lo que le dijo? Ahí fue, le dijo una promesa, ¿no? Que le cumpliera, que le voy a cumplir su promesa, porque aunque había más familiares, mi madre como también se crió con él bastante, y yo al criarme con él, es como que veía a la mejor persona con nosotros para venirse a Lanzarote. Y dice, cuando yo no esté, por Y favor. no lo dudó en ningún momento. No, en ningún momento. Pero ni ella ni yo, es verdad, yo era también más pequeña, pero mi madre en ningún momento. Porque la más que se ha criado, la hermana, se pasan 2 añitos nada más. Y ella totalmente, y más o menos él vino a los 35, 36 años, vino a Lanzarote, y es cuando ella entró en Adislán. Claro, hay que recordar la asociación de Adislán, sí. Adislán, que ahí hay claro, es que lo que es que yo siempre he dicho lo de Adislán, que si no existiese había que haberlo inventado. Totalmente. Porque ¿Por gracias qué? a Adislán, es verdad que ya no iba a aprender a lo mejor a leer, porque a esa edad, pues no que te enseña Adislán, no es un sistema educativo, era un centro de día y te apoyaba en muchas cosas, pero ya aprender a leer a lo mejor, pero ya tú dabas por sentado que aprender a leer ya, bueno, pues no. Hablar, pues tampoco no habla como Braulio, no vocaliza tan bien. Bueno, ahora ya con la edad ya prácticamente no habla, pero no hablaba muy bien, teníamos que como tener un lenguaje diferente con la intentar hacerlo entenderlo, entenderlo, claro, claro. sí. Y claro, ni leer ni escribir, cosas que Braulio sabe, ¿sabes? Que él ha roto todos esos estigmas, pero por la madre, claro, la madre dijo, él va a ser visto. Que habla Tú, diferente. porque tu madre a ti te ha tratado igual que... ¿no? ¿Tú tienes más hermanos? Hijo único. Ajá, el mimoso entonces. Un poquito también. Que tu madre a ti desde el primer momento al colegio y ahí tienes que estudiar y tienes que hacer, ¿no? A salir adelante, a apoyar y como una vida como cualquiera. Que además tú das charlas en los institutos también, ¿no? Sí, instituto, colegio, y ahora voy a un colegio de Playa Honda porque vamos a hacer firma y venta de mi libro. Ajá, de tu libro Braulio, que se llama, que cuentas un poco. Claro, es que tú... Es una eminencia, lo de él es aparte también. No, pero ya no Porque es hace una cosas- eminencia, es decir, es una persona que le has dado la oportunidad como a Sí, cualquier es verdad, otra. es verdad. Pero claro, tú ves, cuando tú dices, ¿no? Que tienes que decir, no, que qué pena, ¿no? Claro, porque porque muchos casos habrán como el de mi tío Lito, Claro, porque claro. como se escondían. Muchísimo. Yo creo que este libro a Yo mucha espero gente que, le va a abrir la claro, la que sea mente. para Sí. eso y que las personas, pues, por lo menos que digan, qué pena que hubiera sido, podría haber sido de otra manera, darles una oportunidad de eso, de insertarse en la sociedad, de estar en la sociedad como cualquier otra persona. Pero bueno, gracias Porque a la Dios se gente está abriendo podrá la decir mente. que ustedes les ha aportado, pero Lito, ¿qué les ha aportado a ustedes? No, aún así, por eso lo nombré mi maestro silenciado, porque es verdad que fue silenciado, pero aún así fue un maestro. Simplemente ya el llegar a nuestra vida en general, el ser más tolerante, ya te hace ser más tolerante, ser más empático, más resiliente. Como persona, ese amor incondicional que te da. ¿Sabes? En general, yo creo que los síndromes de Down tienen esas características. Ese cromosoma, además, aparte de las características físicas, son características como de su personalidad. Son bastante parecidos. No saben, porque pues lo he estudiado, no he investigado bastante de esto, por eso hablo con conocimiento de causa. Tienen su carácter, lógicamente, y su personalidad, pero son personas que no son vengativas, no son rencorosas, no son envidiosas.
Eso es como que en ese cromosoma es como que vino esa parte, ese don, por decirlo de alguna manera, o sea, que no compiten, al revés, te ayudan, colaboran, son muy cariñosos, muy familiares, y eso es lo que verdad que Lito nos ha enseñado a nosotros, sin tener que hablar. Por eso te digo que ahí el lenguaje él ha sido él como persona, su personalidad, su ser. Sí, que al final le hablas del maestro este, ¿no? Sí. Para ti es la figura esa, ¿no? Sí, de toda la familia, la verdad que ahora tiene 61 años y ya pues tiene problemas neurológicos, camina poquito, está en la silla de ruedas, está yendo a Tinajo, ¿no? El centro de Tinajo, verdad que lo está ayudando bastante, pero claro, ya es mayor, como si tuviéramos unos 80 años, ¿no? Porque más o menos los cromosomas se van entre 20 y 25 años de diferencia. Pero bueno, pero aún así sigue, solo viendo la carita ya, es que ya te alegra el día, la verdad que... Tú, claro, tú has estado también con Lito, ¿no? Sí. Sí, porque para mí me emociona el book trailer, porque es una Biblia cotidiana como es él. Él nos expresa su vida, su alegría. Y como dice mi compañera, porque todos los síndromes empatizan por los demás. Tiene la empatía una sensibilidad brutal. Y solo puedo decirlo a las personas que tengan cerca síndrome de Down, todo el mundo te dice lo mismo. Que tú los ves, todos los medios son cariñosos. Sí. Es que es como te digo, ese cromosoma y demás tiene esa peculiaridad. O sea, que ¿por qué no vemos eso como esa parte positiva? Siempre hemos visto como lo negativo. Claro, estamos viendo que... Claro, vamos a darle la vuelta. Claro. A ver. Estábamos hablando de esa época oscura, porque era una época oscura. Bueno, pasaba con las personas con problemas mentales, que también tuvo un tío con esquizofrenia y también lo mismo. Los encerraban en los manicomios, que era lo que existía, los encerraban allí. Mi tío pasó por ahí totalmente. Y allí se quedaba, es decir, había todas esas personas que no encajaban con lo que nosotros decíamos que era la normalidad, también el tema de los gays, también el tema de todo ese tipo, es decir, todo aquel que no encajaba lo apartamos, lo escondíamos, lo encerrábamos. Yo, mi familia, es que podría escribir un libro de cada uno, porque tuve un tío homosexual, un tío con esquizofrenia, un tío y un abuelo alcohólico, o sea que digo, yo un día voy a escribir un libro en familia, porque tengo ahí un batiburrillo de... Claro, pero hay que ponerse en la piel de todas esas personas. Claro, yo creo que eso o te hace tolerante o empatiza, no hemos aprendido nada. Claro. Yo creo que para mí esa es una enseñanza también de... No, decía que esa época, pero ahora también, te he oído que el tema de que ahora también hace falta que, por ejemplo, a personas de Lito ya de esa edad, también hay que seguir tratándolas y que todavía tampoco se sabe muy bien cómo tratarlas, ¿no? Digo, ahora sí hay una enfermedad. Ahora sí tiene algo, ¿no? Claro, ahora sí, todavía no se ha diagnosticado porque estamos esperando por el neurólogo, pero en principio creen que puede tener Alzheimer porque es como que son más propensos a poder padecer Alzheimer. Eso hay que seguir también investigando, ¿no? Sí, porque una pequeña demencia sí tiene porque ya no nos recuerda. Y de repente llora, de repente se ríe, se le va la mirada. O sea, es que ahí sí que... Pero no está diagnosticado todavía lo que es al 100%, porque estamos pendientes del neurólogo. Y claro, ¿qué pasa? Que al ir al médico, por ejemplo, me se ha encontrado que la parte médica ellos incluso no saben. No saben, aparte de las pruebas, le dan algo muy genérico, le empezaron a dar un tratamiento para la esquizofrenia, cuando ni siquiera le han hecho nada, y se ha demostrado que esquizofrenia no tiene. Claro. Y claro, que empezó a darle ataques epilépticos. Entonces habría que... hubo claro, que se lo quitaron rápidamente, pero después le empezaron una pastilla para los ataques epilépticos, pero fue un efecto secundario. Todavía queda muchísimo por avanzar. Claro, por eso digo que el sistema médico también, que no es culpa del médico en sí, sino del sistema médico, que por lo menos se investigue, se hable un poco más, se investigue de este cromosoma, esta parte genética para a la hora sobre todo de los mayores, que es lo que yo veo que todavía están bastante olvidados también. Cuando llegan a mayores, pues no se hace con ellos, porque antes llegaban hasta hace unos años, los 40 años, pero cada vez son más longevos como nosotros. Claro. Vamos a dar una oportunidad, como que si no también como que los aparta de la sociedad, los excluye. Claro. O sea, que por esa parte yo creo que es también un poco dar voz ya al síndrome de Down, pero eso, en la vejez. ¿Qué pasa con ellos en la vejez? Claro. Y los cuidadores, que esa es otra. Bueno, vas a estar en la Feria del Libro de Tía el 18 de abril, que es la semana que viene, ¿no? Sí, en la ermita, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, el 18, ¿qué día cae? No sé. Bueno, un sábado, sí, está pasando el día porque tengo ahí los 18. Vale, en la ermita de Tía hay, ¿no? Me imagino, sí, para vender. Libros para firmar y vender, sí. Ponía por ahí algo como... Se vende, a ver, por ahí teníamos el cartel, a ver si lo tenemos. 18 de abril, un libro más es igual a una donación. Es una donación porque yo creé la asociación Diversidad con Voz, para que sea todo lo recaudado vaya a la asociación. Porque como ahí vamos a trabajar Braulio y yo juntos en estos proyectos para ir a las escuelas, a los institutos, para eso, dar voz, o a las televisiones, a donde nos llamen. Como que esto no tenga límites, ¿no? Romper todas esas barreras.
y creé el canal de YouTube Diversidad con Voz, creé un Instagram y creé la asociación para que vaya todo como en conjunto. Ajá. Y entonces cuéntame un poco lo de la asociación, exactamente, Diversidad, Con Voz. ¿vale? Sí. No hablamos solo entonces del síndrome de Down. No, en la última página del libro la gente va a ver un código QR, Ajá, sí. que ahí es donde entran al canal. Aquí lo tengo por Sí, aquí. ahí por ejemplo se suscriben al canal y ahí es donde subimos todas las entrevistas, la información, todas las cositas para que la gente pues vaya sabiendo un poco que sea Pero me a refiero dónde que llega. cuando hablamos de diversidad no solo es para, por ejemplo, el tema del síndrome de Down, No, sino no, sí, queremos abarca ir un más poquito. allá, sí. Ajá. Esto es como por si la base, porque claro, es la representación él y yo hablo pues del síndrome de Down, que es lo más que conozco, ¿no? En plan experiencia, pero no queremos cerrarnos, al final toda la diversidad es funcional, la física, la sensorial. Es decir, que si alguien quiere Claro. formar parte de la asociación, Totalmente. se pongan en contacto a través de... Entonces Sí, está los animamos. en YouTube hay una, ¿no? En YouTube están con el código QR, entran al canal y ahí pues si se suscriben y nos dan a like, como siempre se dicen en los vídeos, para que darle más voz al canal. Y ahí subimos toda la información. Después está el Instagram que se llama igual, Diversidad con Voz. Ajá. Y la asociación pues igual para que todo lo recaudado, pues para eso, para seguir dándole pie a todo esto. Y cuando presente, por ejemplo, proyectos, ante el Cabildo y ¿Y todo, te cuándo piden asociación. ¿cuándo dijiste es hora de escribir el libro? Cuando Lito cumplió 59 años y empezó a tener problemas de salud, porque te digo, ha sido más sano que todos nosotros, ha tenido yo creo que 2 catarros en su vida, por eso pues, cuando le dicen enfermo digo, a ver, enfermo, está más sano que una manzana. Por eso digo, empezó a tener problemas de próstata, cosa normal que puede pasar. Sí. Le mandaron un tratamiento, bien, pero ya a los 60 años, como ahí donde sí el cromosoma, se ve que hace pues de la genética, empezó a envejecer muy rápido. Es como si de los 60 hubiera pasado a los 80, porque él estaba como bien. Y es como que se hubiera envejecido de repente en meses, años, y ahí la parte, a lo mejor eso se estaba gestando también, la parte mental, como yo, un poquito la demencia senil y todo. Pero fue como muy rápido, nos empezó a dejar de recordar en semanas, ¿sabes? Que le enseñamos las fotos, empezó como a dejar de hablar, se empezó el cuerpo como a cambiar, dejó de caminar, o sea, fue una cosa como tan rápida, empezó a darnos miedo. Mi madre pues llamaba a la ambulancia cada 2 por 3, porque era una cosa que no entendíamos, pero claro, los médicos no sabían, le hacían típicos análisis. Todo estaba bien. Claro, ¿y qué pasa? Que después eso, pues los diagnósticos al final son lentos, es lo que hay, el sistema médico, y con ellos yo sé que no va a haber una excepción. O sí, no digo una excepción, pero claro, va por otro lado. Y él ya lleva, pues ya tiene 61, y todavía desde los 59, casi 60, el neurólogo todavía no lo ha visto. Ya. Claro, que le han dado como una medicación, Entonces, han ido como probando. Dijiste como diciendo, voy a escribir Y ¿no? yo su digo, historia, ¿no? Claro, y digo, yo quería escribir hace tiempo de él, pero como una especie de biografía, en plan así como para la familia. Pero después digo, no, esto tiene que darse a conocer. Digo, a ver si a través de un libro, pues se llega. Y después, claro, el apoyo del Cabildo, se lo presenté al Cabildo. La verdad que Marcia Acuña, con la Consejería de Bienestar e Inclusión, pues me apoyó desde el primer momento que lo leyó. Me acuerdo que fue el 22 de diciembre, digo, el día de la lotería de Navidad, digo, si me dice que sí, digo, a mí me tocó la lotería, porque claro, era una cosa que ya necesitaba, era una necesidad, ¿no? Y me apoyó en todo, la verdad, y después pues, conocí a Braulio. Esto todo fue después. Y la vida pues ha ido colocando esto porque yo creo que es una cosa que tiene que... Sin ser, que salir. ¿están en alguna librería también o? No lo he puesto en librerías todavía, está en Amazon, porque Vale. claro, tengo pocos libros y los tengo que tener para la feria y eso. Vale. Y si la gente lo quiere conseguir, verdad que en Amazon pone el título del libro y en Amazon se consigue. Ajá. Y si no, eso, en las ferias que vamos a ir haciendo ahora, porque también estoy pendiente de una fecha, que eso no te lo comenté porque fue ayer cuando fui a Tinajo, en el Teatro Municipal de Tinajo, el 23 de abril, que es un jueves, a las 7:30 también va a haber una presentación del libro, Braulio también va a presentar conmigo y él también su libro, y ahí pues vamos a hablar también de los 2 libros y un poquito también se van a vender libros allí y a firmar. Bueno, pues ya saben, no vamos a hablar más de Lito, compren el libro para que lo vean también. Yo creo que es la reflexión, ¿no? Todo esto nos lleva a reflexionar. Sí, va a ser una reflexión. Y no solo por la historia de él, sino la historia que también pasa a muchísima gente hoy día también, ¿no? Que tiene hablabas de diversidad, ¿no? Claro. Y la diversidad no significa que es una enfermedad, es una diversidad. Somos diferentes, pero totalmente iguales, ¿no? En eso. Bueno, Braulio, gracias por venir. Veo que ahora vas a estar muy ajetreado yendo por ahí. Y me decías que tenías ahora en un colegio, tenías también una charla. ¿En Playa Honda era? Sí, en el colegio Playa Honda. Vale. Bueno, pues cualquier cosa ya estamos en contacto con esa asociación. Ya me dirás cuando venga algún acto o lo que sea, Vale. pues ya también estamos hablando. Pues nosotros hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Eso sí, les esperamos mañana para seguir contándoles pues nuevas historias.